COVID-19 y vacunas, acceso internacional versus mercado. A cargo del doctor Volney Garrafa, coordinador del programa de posgrado en bioética y director del Centro Internacional de Bioética y Humanidades de la Universidad de Brasilia, Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO, Red Bioética. Muy buenos días, es un honor participar de esta actividad, de este congreso que tiene como tema bioética y COVID-19, lecciones aprendidas y líneas de acción para el futuro. Yo soy Volney Garrafa, profesor titular de la Universidad de Brasilia, Brasil, coordinador del programa de posgrado en bioética y director del Centro Internacional de Bioética y Humanidades. El tema específico de mi intervención con respecto a la COVID-19 será COVID-19 y vacunas, acceso internacional versus mercado. Quiero inicialmente agradecer a Sergio Osorio, mi querido amigo, por la invitación, a las doctoras Melba y Amparo por todo el apoyo y a mi querido amigo Fabio Garzón, que también es de la universidad. Bueno, yo voy a dividir mi presentación, mi rápida presentación, porque tengo poco tiempo, en dos grandes partes. Voy primero a hablar de un acuerdo internacional realizado en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, del cual participaron básicamente Estados Unidos y Brasil en una pelea de muchos años con relación a la propiedad intelectual, a las patentes. Voy a defender en mi intervención que en el momento en que las vacunas estuvieran terminadas y seguras, todos los habitantes de este planeta deberían tener derecho gratis, universal, a acceso a estas vacunas. Y voy a defender aquí mis ideas. Ya es más do que momento del planeta tener una visión de solidaridad concreta. Hoy tenemos, por ejemplo, en el mundo la producción de alimentos 30% mayor do que la necesidad de los casi 7.000 millones de personas del planeta. Y mucha gente tiene hambre en el planeta. No logramos distribuirlo. De la misma manera, 50% de todo el presupuesto, de todas las ganancias, de todo el dinero del mundo está en las manos de 50 personas. Esto es espantoso. El planeta no aguanta más esto. Es más do que momento de hacernos un gran concierto de solidaridad para trabajarmos conjuntamente en beneficio de todos. Entonces, voy a defender primero este primer punto del derecho al acceso universal de todas las personas del planeta a una vacuna, después de un gran acuerdo internacional de todas las naciones, especialmente las naciones ricas, en el sentido de inclusión de las personas necesitadas con derecho a la vacuna. En segundo lugar de mi presentación, voy a trabajar con 4 artículos de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Aquí está el documento en español. Yo tuve el honor de ser el delegado brasileño en el año 2005 en las discusiones de la elaboración de esa declaración. Voy a utilizar el artículo 3, que es el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos. El artículo 10 de la Declaración de Bioética de la UNESCO. Igualdad, justicia y equidad. El artículo 13, solidaridad y cooperación. Y el 15, que es el más importante para esta mi presentación puntual, aprovechamiento compartido de los beneficios del desarrollo científico y tecnológico. Entonces, la primera parte de mi presentación dice respecto a una reunión de la Organización Mundial del Comercio del año 2001. Voy a empezar. Hubo un contencioso, una discusión muy fuerte entre Brasil y Estados Unidos en esta época, con negociaciones en la OMC, o sea, la Organización Mundial de Comercio, con relación exactamente al tema de la propiedad intelectual, de las patentes, y la época con relación al derecho de las personas a tener acceso a los antirretrovirales, o sea, a los remedios en contra del virus del HIV. La disputa acerca de las patentes entre Brasil y Estados Unidos representó en el inicio de los años 2000 una cuestión de gran relevancia social y económica mundial.
Lamentablemente, el gobierno brasileño ahora se distanció de todos esos compromisos internacionales. Tenemos un gobierno de bajísima calidad, pero yo creo que no demora mucho, además después de la caída del señor Trump en Estados Unidos. Entonces, Brasil podrá regresar a su realmente camino correcto de defensa de los derechos humanos. El gobierno brasileño en la época se opuso a la industria farmacéutica, especialmente a los laboratorios de Estados Unidos, pero también de Europa, cuando demandó el derecho en contra de la exclusividad de comercialización y producción mercantilista de medicamentos, de remedios usados en el tratamiento de la SIDA. Utilizando el argumento de que el bien público debería prevalecer sobre las ganancias, ¿no? Entonces Brasil defendió fuertemente esta posición a nivel internacional. El artículo 68 de la ley brasileña, que regula derechos y obligaciones relativas a la propiedad intelectual, prevé la posibilidad de utilización de un permiso compulsorio en casos de emergencia de salud pública, como es el caso ahora de COVID y como es el caso del SIDA en los años 90, en el inicio de los años 2000. La disputa, esa pelea, tuvo inicio cuando en el año 2000 Estados Unidos cuestionó la utilización de este artículo de la ley brasileña por el gobierno del país bajo la alegación de que este artículo desrespetaba el acuerdo TRIPS. De esta manera, Brasil fue acusado de ser desrespetador, que no respetaba las patentes. En mayo de 2000, Estados Unidos entró con un pedido de consultas junto a la Organización Mundial de Comercio, no satisfecho con la respuesta brasileña en la época y afirmando que las consultas no habían producido un resultado esperado, o sea, la solución para este conflicto. En enero de 2001, Estados Unidos entró con un pedido de establecimiento de un panel en el organismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio, presentando la misma queja. En junio del mismo año 2001, después de muchas reuniones, negociaciones y consultas, los países de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial del Comercio llegaron a un acuerdo considerado una victoria brasileña. O sea, Estados Unidos en este momento admitió la posibilidad de quiebra de patentes en cuestiones de salud pública, pero solamente en países en vías de desarrollo. Seguimos entonces. ¿Cómo fue esta negociación? Les explico, porque Estados Unidos cambió de posición por una razón muy importante. La victoria brasileña nesta pelea, neste embrollo, neste contencioso, se debió a la combinación de muchos factores. En primer lugar, en la Organización Mundial del Comercio, los negociadores de Brasil utilizaron una premisa de carácter humanitario. ¿Cuál es? Y es ética. El bien público debe prevalecer sobre las ganancias. Primero las personas, después el mercado. Así, legitimaron su estrategia de defensa y obtuvieron la simpatía internacional de la mayoría de los países negociadores, de entre ellos África del Sur, que sufría en la época con la epidemia de HIV-Sida muy fuertemente, y que como Brasil no disponía de recursos financieros para garantizar tratamiento gratuito adecuado a todo lo que necesitaba. India también, un país que cuenta con una tecnología avanzada en la producción de genéricos y medicamentos en general, ocupando un papel importante en el comercio internacional del sector de medicinas y interesado en vender sus genéricos. También países africanos como Kenia, Mozambique, Zimbabue, Ruanda y otros países de desarrollo interesados en la transferencia de tecnología y la cooperación técnica internacional para sus doentes con HIV en la época apoyaron fuertemente esta propuesta de Brasil. Por ter defendido el derecho de Brasil y de los países en desarrollo el acceso a medicamentos, la opinión pública internacional en la época 2001 y las comunidades epistémicas entraron fuertemente en defensa entonces de esta quiebra de patentes, de esta quiebra de la propiedad, del derecho a propiedad intelectual, ¿no? Pero entre otros organismos, los Médicos Sin Fronteras, Health Gap, la Oxfam, las Naciones Unidas entraron en esto, el HIV, SIDA, el programa de UNAIDS,
da OMS. Então, houve realmente uma força internacional muito grande neste momento. Bueno, ¿estaba solucionado este contencioso? No, no. Estados Unidos solamente retiró la queja. Y voy a explicar a dónde voy a llegar después, más adelante, en el tema del COVID y de las vacunas, ¿no? La solución del conflicto entre Estados Unidos y Brasil en esta época no recorrió todo el camino de la solución de estas controversias que existen en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, por supuesto, ¿no? Pero los países llegaron a un acuerdo y Estados Unidos retiraron la queja en contra de Brasil. Esa solución fue posible gracias a la creación de un sistema de consultas establecido entre los dos países. En julio de 2001, Estados Unidos y Brasil enviaron entonces un comunicado a la Organización Mundial de Comercio que notificaron que habían alcanzado una solución satisfactoria para todo este problema. En el mismo comunicado, los países informaron que había sido creado un mecanismo consultivo bilateral. Y esto yo creo que debe ocurrir ahora, un mecanismo consultivo bilateral de todas las naciones con buena voluntad. Pero esto fue en julio de 2001. En septiembre ocurrió el gran problema, el desastre de las Torres Gemelas. Y Estados Unidos tuvo que cambiar de posición. Y ahora es lo más importante de mi presentación. Vamos a explicar la esencia de todo esto. Las discusiones, el cambio de escenario post-11 de septiembre en Estados Unidos. Las discusiones sobre salud pública, sobre la necesidad de rever este acuerdo TRIPS de la propiedad intelectual y sobre la forma de trabajar con la propiedad intelectual todavía no se terminó, porque Estados Unidos en julio, agosto de 2011 seguía con sus posiciones mercantilistas muy cerradas, ¿no? Retiraron la queja contra Brasil, pero otras cosas siguieron, ¿no? Por este motivo, continuaron ocurriendo encuentros y reuniones en varios foros multilaterales, como las Naciones Unidas, del intento de establecer referenciales a ser respetados, tanto por los estados que necesitasen recurrir a utilizar este permiso compulsorio o mismo la importación paralela, cuanto por aquellos que se pudieran sentirse afectados por estas medidas. Entonces, entre 9, y aquí atención, entre 9 y 14 de noviembre de 2001 fue realizada entonces la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Doha, no Qatar. Muy importante, que entre otros objetivos procuró debater y esclarecer algunos puntos del acuerdo TRIPS que eran objeto de discordia. Durante esta reunión se elaboró un documento intitulado Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, o sea, la cuestión de los derechos de patentes y salud pública, que trata de aspectos más controversos del acuerdo. La declaración reconoce los problemas de salud pública enfrentados por los países en desarrollo, especialmente en lo que se refiere a epidemias como HIV-Sida y hoy el COVID-19, ¿no? Tuberculosis, malaria y otros, señalando que la firma de acuerdo TRIPS no debería impedir a un país de promover políticas para garantizar el acceso de su población a los nuevos medicamentos. En este acuerdo se garante el derecho de cada miembro, cada país, por lo tanto, determinar lo que significa para ellos una situación de emergencia. Pero en este momento, con COVID-19, no tenemos una situación específica de un país, es una situación planetaria, universal de emergencia, ¿no? Y se quedan definidas cuál es la situación en que, una vez que respetado el acuerdo TRIPS, el permiso compulsorio pueda ser declarado para la quiebra de las patentes, o un gran acuerdo internacional que las naciones ricas paguen entonces para los laboratorios que hicieron las investigaciones el acceso de la vacuna a todas las personas. Al mismo tiempo en que afirma ese acuerdo TRIPS de noviembre de 2001 en Doha, Qatar, que la importancia de salud pública, afirma la importancia de la salud pública y la declaración también refuerza a la necesidad de protección de la propiedad intelectual para nuevos medicamentos a ser desarrollados. Pero, ¿qué hizo Estados Unidos cambiar de posición e incluso tener una posición más blanda en esta reunión de noviembre? Les explico, amigos, y ahora presten bien atención, porque Estados Unidos es muy acostumbrado a hacer hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago, ¿no? ¿Qué ocurrió?
ocurrió que el retroceso de posición de Estados Unidos contra la protección de patentes en esta época ocurrió en gran medida del hecho de que aquel país fue forzado a negociar la utilización de mecanismos de licencia compulsoria para reducir el precio del antibiótico ciprofloxacin, el Cipro. Y les explico por qué. Inmediatamente después del problema de septiembre de 2001, de las Torres Gemelas, inició en Estados Unidos todo un miedo, un temor tremendo de una epidemia de anthrax. El mundo todo sabe de esto. El anthrax es un virus letal. Este virus principalmente apareció en Nueva York, Florida y Washington y generó una demanda por el antibiótico, porque el único medicamento para debelar, controlar el anthrax es la ciprofloxacina. Y la patente, la propiedad intelectual de la ciprofloxacina era y es de la Bayer de Alemania. Y Estados Unidos, entonces, que siempre defendió la propiedad intelectual, dijo a Bayer: si ustedes no bajan el precio, nosotros quebramos la patente. O sea, hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago, ¿no? Y les doy el dato. El precio de la Cipro en Estados Unidos era en esta época 30 veces más caro que el precio de la Cipro en India, a donde el medicamento ya estaba en el ámbito de los genéricos. Entonces, ¿no?, la patente de este producto es de la Bayer. En octubre de 2001, el precio de la píldora de 500 miligramos para Estados Unidos era entonces de $1.83, mientras la versión genérica en India costaba 0.06, o sea, 30 veces más barata. De esta manera, mismo que no se quebró la patente, porque la Bayer bajó los precios y hicieron un acuerdo comercial, y así tiene que ser, ¿no? Entonces, mismo que jamás tengan sido quebradas las patentes del Cipro de Bayer, las declaraciones de los Estados Unidos abrieron un precedente. Después de tener los propios Estados Unidos declarado que, en caso de necesidad, recorrerían a una licencia compulsoria, ¿cómo podrían coagir los demás estados a no hacerla en contextos idénticos? No, en contextos mucho más graves, porque son países pobres. Con efecto, la Conferencia Ministerial de Doha de la Organización Mundial de Comercio, en noviembre de 2001, Estados Unidos tuvieron que defender, por lo tanto, una liberalización de producción de medicamentos compulsoriamente licenciados. Entonces, amigos, esta es la historia. Ya tenemos una historia con este medicamento Cipro en 2001 y esta reunión de la Organización Mundial del Comercio, además de la posibilidad de quiebra de patente, de la licencia del permiso de propiedad intelectual, ¿no?, con relación a todo ese sistema, con relación a los medicamentos de HIV-Sida en los años 2001. Entonces, mi propuesta aquí en este seminario de la Universidad Militar Nueva Granada es que salga de aquí un documento internacional en el sentido de defensa del acceso universal de todas las personas a las vacunas. Y voy a defender, ahí para ya en sus artículos 3, 10, 13 y 15. Voy a leer rápidamente porque es mi justificativa para la defensa de las ideas que estoy aquí defendiendo. El artículo 3 de la Declaración de Bioética de la UNESCO habla y respeta la dignidad humana y a los derechos humanos. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales del acceso a las vacunas. Así que la tengamos. Y hoy estoy haciendo esta grabación el día 20 de noviembre. ¿No? Aquí en Brasil llegó hoy, ¿no?, 100 millones de dosis de vacunas, ¿no?, de vacuna ya de la primera instancia de vacunas. Probablemente en algunas semanas en Brasil se va a empezar a vacunar a las personas, máximo inicio de enero. Segundo, del artículo 3 de la Declaración de la UNESCO, los intereses y bienestar de la persona deben tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad. O sea, las personas tienen derecho individual a tener acceso a estos beneficios. Este acuerdo, esa declaración de la UNESCO fue firmada por 191 países en una asamblea anual oficial de UNESCO.
Organización de las Naciones Unidas para Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, realizada en París en 19 de octubre de 2005. Yo participé de estas asambleas como delegado brasileño indicado por la Presidenta de la República de Brasil. El segundo artículo que voy a utilizar, igualdad, justicia y equidad. Igualdad no es sinónimo de equidad. Equidad es el inicio de la caminada en dirección a la igualdad. Igualdad es el punto de llegada. Entonces, tenemos que considerar que los diferentes tienen que ser encarados, interpretados de manera diversa para que lleguen a la igualdad, ¿no? Ser diferente no significa ser desigual. Los pobres son diferentes, pero no son desiguales. Así que tienen derecho, sí. Y en este artículo 10 habla que se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad y derechos, de tal modo que sean tratados con justicia y con equidad. Entonces, equidad significa tratar desigualmente los desiguales en la medida que los desiguales se desigualan, para que, siendo tratados desigualmente, ganen más para alcanzar la igualdad. La igualdad es el punto de llegada de la equidad. La equidad es el punto de salida para la igualdad. Sigo. Ahora llegan los artículos más centrales de esta mi defensa de ideas. El artículo 13, solidaridad y cooperación. No estoy hablando de solidaridad exploratoria, como hacen algunos organismos internacionales, no, privados, principalmente Bill Gates y Melinda Gates, o sea, invierten 100 y pico de mil millones, pero ganan casi 480 mil millones. ¿No? Estoy hablando de solidariedad cooperativa y no exploratoria. No estoy hablando de caridad, de misericordia, de filantropía, nada de eso. Estoy hablando de solidaridad crítica, donde tú miras realmente el otro, la alteridad, ayudar a aquel que necesita. Entonces, solidaridad y cooperación. Los países tienen que ejercitar en esa altura del siglo XXI, con un planeta rico, tiene ganancias tremendas y una discrepancia tan grande, una diferencia de calidad de vida, ¿no? Se habrá de fomentar la solidaridad entre los seres humanos y la cooperación internacional en este efecto. Y por último, voy a mencionar el artículo más importante de la Declaración de Bioética de la UNESCO para el tema que es objeto de este nuestro seminario. Aprovechamiento compartido de los beneficios del desarrollo científico y tecnológico, como es, por ejemplo, la descubierta de una vacuna que controla el COVID-19. Y vamos a tener 3, 4, 5 vacunas, tengan seguridad de esto. Entonces, el beneficio compartido es un derecho de las personas. Voy a leer el artículo 15 de la Declaración de Bioética de la UNESCO. Los beneficios resultantes de toda investigación científica y sus aplicaciones deberían compartirse con la sociedad en su conjunto, en el seno de la comunidad internacional, en particular con los países en desarrollo. Los beneficios que derivan de la aplicación de este principio podrán revertir las siguientes formas. Primero, asistencia especial y duradera a las personas y los grupos que hayan tomado parte en la actividad de investigación y reconocimiento de los mismos, o sea, los sujetos de investigación que están sirviendo como personas, sujetos de investigación, ¿no? Para recibir los testes de las vacunas. Esas personas son los primeros que tienen que recibir. Segundo, acceso a una atención médica de calidad. Tercero, atención, suministro de nuevas modalidades o productos de diagnóstico y terapia obtenidos gracias a la investigación. Entonces, está aquí. Entonces, esta, amigos, es la defensa central de mi intervención en nuestro seminario, ¿no? O sea, que nosotros luchemos, que este evento tenga, que produzca un documento internacional que firmamos todos nosotros en el sentido de un derecho universal de las personas al acceso a las vacunas que van a llegar en defensa, en protección, en combate al COVID-19. Los países están trabajando, hay una vacuna del laboratorio de Oxford, hay una vacuna de Rusia, hay una vacuna de China, hay vacunas de muchos países, Estados Unidos también con la Pfizer, etc. Entonces, lo que estamos aquí defendiendo no es que nos apropiemos de la propiedad intelectual, de las descubiertas de las empresas que, por supuesto, invirtieron en esto. No, queremos que
los países ricos especialmente hagan una reunión con Naciones Unidas, que estemos todos abrazados y solidarios en el sentido de bancar, de custear todas el monto total de los costos de esas vacunas y que todas las personas, indistintamente, brancos, negros, amarillos, indígenas, santos y pecadores, tengamos acceso universal a esta vacuna. Y aquí voy a terminar con una frase de Germán Velázquez, publicado en la revista francesa Le Monde Diplomatique de julio de 2003. La desigualdad en materia de salud es probablemente la más insoportable de las injusticias. Nosotros asistimos personas muriendo por no tener plata de ir a los hospitales con COVID-19, por falta de respiradores, y esto no es justo, que algunos se mueran y otros vivan muy bien solamente porque tienen plata. Salud es un derecho humano universal. Salud no es una mercancía, no puede más ser considerado como un negocio. Y este es un momento crucial de una pandemia, la más dura de los últimos 100 años en este planeta, y tenemos que empezar a concientizar que la naturaleza es finita, no podemos seguir desperdiciando agua, oxígeno, etc. Y tenemos que dar calidad mínima de vida a las personas para que tengan una vida con dignidad. Muchas gracias. Estoy a la disposición para después hacermos entonces el debate en esta reunión. Gracias a la Universidad Nueva Granada, gracias a los queridos amigos, especialmente Sergio Osorio, Melba, Amparo, los amigos que me invitaron a estar en este evento, que me da muchísimo honor. Muchas gracias.